Televidentes, regresamos con el desarrollo de la información en este espacio de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña de manera telemática el asambleísta Vicente Tayano para poder analizar este tema, la proponencia que se realizó al gobierno nacional para poder colocarse al día con los pagos en varios sistemas. Al momento la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con Solca asciende a más de 90 millones de dólares y esa es la preocupación del Pleno de la Asamblea y sobre todo del asambleísta que nos acompaña ya de manera telemática. Bienvenido asambleísta, buenos días y bienvenido nuevamente a las cámaras de Telemar. Buenos días Hilary, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la provincia de Esmeraldas. El pasado 27 de junio se realizó nuevamente este exhorto al presidente de la República a través de la Asamblea Nacional. Usted como proponente precisamente de esta resolución, ¿qué le motiva a la Asamblea Nacional llegar a este punto y poner énfasis en este tema tan importante? La salud y la vida de los ecuatorianos, Hilary, no pueden ser un juego y lamentablemente hay una deuda millonaria, tanto del IES como del Ministerio de Salud, con clínicas privadas que de manera externa brindan un servicio complementario de salud y sobre todo en temas catastróficos como lo son cáncer, problemas del riñón y otro tipo de especialidades. Y la exigencia de la Asamblea del Gobierno es que cumpla con ese pago porque todos estos prestadores externos ya anunciaron la paralización de sus actividades y eso implica definitivamente, por un lado, pérdida de salud, de calidad de vida y en los casos de enfermos de diálisis del riñón, tal vez la pérdida de su vida. Por eso lo importante de que se cumpla de manera inmediata. De hecho, ya en semanas anteriores se han dado varias manifestaciones por pacientes de que han visto afectados tras este servicio. Esta es una realidad lastimosamente muy complicada en la que se pone en juego la salud de los ecuatorianos. Tras esta resolución o planteamiento de la Asamblea Nacional hacia el Ejecutivo, ¿cuáles son las primeras respuestas? ¿Cuáles serían las posibles salidas para que el Estado ecuatoriano, en la situación quizás precaria y con escasez de recursos que existen, pueda subsanar en parte esta problemática? Hilary, se anunció el día viernes un desembolso inicial de 50 millones para Solca y luego se anuncia, aún no se ha ejecutado, un desembolso de 100 millones desde el Ministerio de Salud para todos estos prestadores externos. Pero es que el problema no se soluciona ni siquiera con esos 150 millones. ¿Y por qué? Porque en materia de tratamiento de cáncer, la deuda no solo está dada con Solca Guayaquil, sino con Solca Pichincha, con Solca El Oro, con Solca de Manabí, con Solca de La Suay. Por lo tanto, tienen que ponerse al día con más de 50 millones. Y pasa exactamente igual con el dinero del Ministerio de Salud. Porque tenemos que ir a lo de fondo. ¿Por qué hay prestadores externos? Porque los hospitales del Ministerio de Salud y del IES no tienen la capacidad para atender a todas las personas que van, ya sea por la especialidad, porque no hay el número de camas, porque no hay médicos, etc. Y por lo tanto, la exigencia es clara. Los ciudadanos queremos seguir siendo atendidos por las clínicas privadas y si estas no reciben su pago, no solo que cierran sus puertas, sino que se genera un problema más grande. Hay médicos que no les han pagado durante 1 año y medio porque estas clínicas no reciben el dinero. Hay proveedores de insumos y de medicinas que tampoco han recibido su pago y también están a puertas de tener problemas. Por lo tanto, este es un tema que ya está en la Comisión de Salud en cuanto al tema del IES, en la Comisión de Seguridad Social en cuanto al tema del otro ministerio, para que estas autoridades presenten el cronograma de pago, de cumplimiento. ¿Cuál ha sido el abono o cuál va a ser y en qué tiempo van a pagar el resto de la deuda? Para que también estas clínicas y prestadores externos puedan organizarse casa adentro, pagarle a sus proveedores y no suspender la atención médica. Se habla que de manera inicial se ha realizado un aporte de 50 millones de dólares. ¿Cuál sería el restante para poder normalizar esta situación que tendría que aportar el Ejecutivo para poder que las personas que son parte importante de esta situación puedan continuar con los servicios de salud y al mismo tiempo ante este requerimiento constante de la Asamblea Nacional de poder tener un cronograma de cómo se van a realizar estos pagos, estos desembolsos para poder constatar de que realmente se realice este tipo de actividad y que las personas puedan acceder finalmente a estas prestaciones externas de salud? Hilary, hay prestadores externos que no reciben un solo dólar hace 1 año y otros hace 1 año y medio. Y se estima que solo hablando del IES la deuda supera a prestadores o a clínicas externas los 1.300 millones de dólares. Por lo tanto, hablar de 50 millones es un valor risorio. Y por eso es importante discutir este tema
este tema tiene que ser agenda no solo de la Asamblea, agenda de la opinión pública, porque lo único que queremos es resultados, que el gobierno pague. Y no nos pueden decir que no hay dinero. ¿Por qué, Hillary? A la semana pasada del presupuesto del Ministerio de Salud, solo se había ejecutado el 10%, es decir, que llegando al mes séptimo del año, solo se había invertido $1 de cada $10 que existen para invertir. Entonces, esto es un tema de gestión, es un tema de ejecución y lo único que estamos exigiendo a nombre de la ciudadanía es que se pague esa deuda para que los servicios de salud no se interrumpan. Ahora bien, ¿cuál podría ser el panorama que podría enfrentar el gobierno nacional y el pleno de la Asamblea y sobre todo la comunidad en general en caso de que estas resoluciones no llegaran a darse y que finalmente el restante millonario que tiene el gobierno nacional para con los prestadores externos de servicios de salud no llegara a cumplirse en los cronogramas establecidos? Primero, por un principio de responsabilidad desde el Ejecutivo hacia los ciudadanos que mayoritariamente le han dado la confianza, no solo en su momento para ganar una elección, sino a todo aquello que ha requerido a lo largo de este tema. Último, un resultado en una consulta popular, porque entendimos que todos tenemos que respaldar como país. Por lo tanto, un llamado a que se cumpla aquello, a que trabajen, a que cumplan el presupuesto. Y por otro lado, ya en lo legal, si estos dos funcionarios no comparecen y no presentan la fórmula de pago, habrán incumplido funciones y eso es causal de un juicio político. Pero Hillary, no tenemos que llegar hacia allá. Nadie quiere seguir en el conflicto, ni queremos seguir en el papeleo, la acusación política o la demanda política. Lo que estamos demandando en nombre del país simplemente es soluciones. Y ni siquiera el pago total de la deuda. La presentación clara de un cronograma que tenga pagos iniciales y pagos periódicos que permitan que la atención no se suspenda. ¿Y por qué? Es que debemos entender algo, Hillary. ¿Por qué existen prestadores externos? Porque tanto los hospitales del IES como del Ministerio de Salud Pública no tienen la capacidad para atender la demanda del país de atención médica, o porque los temas se tratan en materias muy especiales como cáncer en el caso de Solca o problemas del riñón crónico como en el caso de las clínicas dializadoras. Por eso es que existen estas clínicas privadas. Entonces, aquí la única exigencia es la presentación real y no solo palabras, no que vaya el ministro o el señor presidente del directorio de IES a contarnos sus buenas ideas o lo grave del problema que han heredado, porque eso ya lo sabemos. Ellos son las autoridades de turno, ellos son los que están ocupando el cargo y por lo tanto son los obligados a dar solución a ese pago. Al momento, ¿existe o no pronunciamiento por parte de las autoridades del gobierno nacional con respecto a este cronograma? ¿Y hasta qué parte, hasta qué fecha tendrían que necesitar este cronograma de pagos que se va a realizar para poder también que los diferentes prestadores de servicios puedan administrar sus recursos para que puedan organizarse hasta que estos pagos llegaran a darse? Y también destacar un punto importante que usted mencionaba al inicio de la entrevista: el Ministerio de Salud Pública al momento también cuenta con una deficiencia bastante grande de especialistas en varios centros, tal es el caso, por ejemplo, de la provincia de Esmeraldas, y situación que se replica en varias provincias del país. Como asambleístas también están con los ojos o la vista focal como fiscalizadores dentro de esta situación. ¿Cómo pretenden solucionarla o brindar al Ejecutivo las posibles soluciones para poder mejorar el sistema de salud público dentro del país, que es un derecho indiscutible de los ecuatorianos? Hillary, el plazo es ya. De hecho, el Ministerio de Salud, a través del ministro, el día martes compareció a dar una explicación y le dijimos: presente el cronograma, señor. Si no, tenemos que activar la vía del control político, porque eso es lo que podemos hacer desde nuestra competencia. En el caso del IES, hemos hecho una insistencia porque no compareció el día martes, a pesar de haber sido llamado al Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo Directivo, y vamos a exigir de aquello. Entonces, si no son capaces de resolverlo, alguien tiene que hacerse cargo, y en este caso, en el de Esmeraldas, las primeras autoridades de la provincia. ¿Quién es el delegado? El gobernador. Y es allá donde hay que voltear la mirada a exigir, reitero, el cronograma de pago, porque esa es la única vía de solución. Ahora, en cuanto a la deficiencia de médicos y de camas, y etcétera, la ejecución del presupuesto, por eso hay un presupuesto, plan de trabajo, qué se va a hacer, cuánto se va a invertir en Esmeraldas. Y aquí un llamado a la opinión pública esmeraldeña: exigir que se presente por parte del gobernador, que es el representante del Ejecutivo, del director de salud, representante del Ejecutivo en la provincia y en la ciudad de Esmeraldas, cuál es el plan de inversión, con cuánto dinero se cuenta para atender la salud de Esmeraldas.
para repotenciar el hospital, para que haya insumos, pero fundamentalmente para que los médicos existan, para que puedan trabajar, porque de lo contrario, volvemos al inicio de esta discusión, Hillary, la necesidad de que sean terceros, estas clínicas prestadoras, las que suplan esa ausencia de médicos o de capacidad logística, porque la ciudadanía Esmeraldas no se puede quedar sin atención médica. Eso es lo que estamos exigiendo, eso es lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional, y por eso estos espacios para contarle a los ciudadanos lo que hay que hacer y que se sumen a ese pedido de que simplemente las autoridades del sistema de salud inviertan el presupuesto, que es invertir en ellos y devolverles su pago de impuestos. Ahora bien, importante destacar para concluir con esta entrevista, falta poco tiempo y prácticamente el gobierno nacional tiene que enviar este cronograma ya, de manera concisa y clara. En caso de no ser así, ¿cuáles van a ser las acciones como asambleísta y desde la Asamblea Nacional a tomar para poder verificar de que esto se cumpla y garantizar la salud con los esmeraldeños y con los ecuatorianos en general? Bueno, primero lo hicimos, la resolución que exige la presentación del cronograma. Si estos funcionarios no cumplen, los vamos a sancionar políticamente, en el caso del ministro, con juicio político. Estamos auditando las excusas de ellos, porque dicen que no se puede pagar porque hay una empresa que es la que tiene que revisar las cuentas para poder pagar. Estamos revisando ese contrato y hemos pedido información, y si hay alguna irregularidad, pues vamos a presentar las denuncias penales que sean necesarias, precisamente para exigir que cualquier traba, cualquier impedimento sea eliminado y se proceda para que se haga el pago lo antes posible, porque la vida y la salud de los ecuatorianos no pueden esperar. Así es, televidentes, tuvimos el día de hoy con la presencia del asambleísta por la bancada social cristiana Vicente Tayano para poder dialogar al respecto de la exigencia realizada al Ejecutivo de poder cancelar la deuda millonaria que se tiene en el momento con los prestadores externos de la salud. Agradecemos nuevamente la presencia del legislador en nuestro medio de comunicación. Buenos días, gracias.